hay una diferencia. En el caso del número de oxidación, ese número representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando va a formar un compuesto determinado, ¿sí? Ese número de oxidación es positivo si el átomo pierde electrones o los compartes con un átomo que tenga tendencia a captarlos. Es decir, que el número de oxidaciones puede formar parte de compuestos que están unidos por unión iónica, número de oxidación positivo, de uniones iónicas o uniones covalentes, ¿no? Y será negativo cuando el átomo gane electrones o los comparta con un átomo que tenga tendencia a cederlos. O sea, siempre hay alguno, eso tiene que ver con la electronegatividad, el tema de los signos. Pero lo que sí se diferencia una valencia del número de oxidación, que el número de oxidación es positivo o negativo. Y tiene que ver ese signo con esto que les acabo de explicar. Pero en definitiva son cargas que se intercambian, electrones que se intercambian, se comparten o ceden para formar un compuesto. Ese número de oxidación tiene reglas establecidas. Algunas reglas, ¿se acuerdan? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando los elementos están en una ecuación? Los elementos están en estado neutro, digamos, están en estado de elementos solamente, no combinados con otros. ¿Cómo es el número de oxidación? Si está solo y hablamos que el número de oxidación tiene que ver con los electrones que se comparten o se ceden o aceptan, si no está combinado con nadie, ¿cuál será su estado de oxidación? La misma cantidad de electrones que tiene, o sea, el número de grupos, ¿o no? ¿Cero? No, a ver, acuérdense de esas reglas. Ahora vamos a compartir algunas. Por ejemplo, es la primera que está acá. ¿Se puede leer? Me salió chiquita la letra. El número de Sí se oxidación ve, profe. de un elemento en su estado libre es 0. ¿No? Por ejemplo, cuando nosotros ponemos reacción al hidrógeno, al oxígeno, un elemento monoatómico, es 0. A eso se le llama un elemento en estado libre, cuando está como átomo o como existe en la naturaleza, como diatómico hay el oxígeno. Reaccionando con el mismo. El número de oxidaciones de iones monoatómicos es igual a la carga de dichos iones. Por ejemplo, ¿sí? El sodio tiene carga +1, el calcio +2, cloro -1, y cuando están en su estado de ion. Es decir, que va a tener a la carga, es igual a la carga del ion. ¿Estamos? El del hidrógeno, el número de oxidación del hidrógeno es +1 en todos los compuestos, excepto en los hidruros metálicos. Es -1. ¿Sí? Todos los compuestos que pueda tener, después los ácidos, los hidrácidos, los hidruros no metálicos, es +1. Salvo cuando reaccionan con los metales, que es -1. El del oxígeno es -2 en todos los compuestos, excepto en los peróxidos, donde es -1. Estos son los peróxidos, ¿no? No los trabajamos mucho en las reacciones previas que hemos tenido, en las reacciones con las que hemos trabajado de estequiometría, no ha aparecido peróxidos, pero en las ecuaciones redox sí aparecen. Entonces hay que recordar que le hace cambiar el número de oxidación al oxígeno.
Y con el flúor tiene un número de oxidación de +2. Porque ahí entran a tallar, como le decía, la electronegatividad, la propiedad de la electronegatividad en uno de ellos, que es más electronegativo, por lo tanto el otro tiene que cambiar el oxígeno. Hasta ahora, de los que nosotros habíamos trabajado, es más electronegativo, pero el flúor lo es más que él, y entonces se invierten los roles. El número de oxidación para los metales alcalinos cuando están, o para los alcalinos tercios cuando están en un compuesto, es su propio grupo, digamos, ¿no? O su propia valencia, +1 o +2. Como el flúor es el elemento más electronegativo de todos, le corresponde el número de oxidación -1. Los números de oxidación de los elementos restantes se calculan a partir de considerar las reglas anteriores, teniendo en cuenta que la suma algebraica de los números de oxidación en un compuesto, ¿sí?, debe ser 0. Si las moléculas son neutras e igual a la carga para iones poliatómicos. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos un compuesto como el ácido sulfúrico, ¿sí? Si nos guiamos por estas reglas que tenemos aquí, ¿cuál sería el estado de oxidación del hidrógeno? O el número de oxidación del hidrógeno. Ahí tienen ¿Es 1 más? 1 positivo. +1, bien, +1. Como tengo 2 hidrógenos, esta es la carga, y en total sería igual +2. El oxígeno, ¿cuánto sería su estado, el número de oxidación? -2. -2, muy bien. Entonces, -2, como tengo 4 oxígenos, la cantidad de carga en total, -8. La suma, me falta el azufre acá, la suma de todo esto me tiene que dar 0, porque esta es una molécula neutra. ¿Cuánto tendría que valer el número de oxidación del azufre para que esta semisuma me dé 0? +6. +6, bien medio. Entonces, el estado de oxidación del azufre en este compuesto es +6. Entonces, de esa manera, cuando se refiere que las reglas restantes se calculan a partir de estas conocidas, y recordando esto de la suma algebraica. Si tenemos, por ejemplo, el otro ejemplo es si tenemos iones poliatómicos, como por ejemplo, vamos a hacer ¿sí? Acá la sumatoria me tendría que dar igual a la carga del ion. Y para seguir, para saber cuáles son los estados de oxidación de cada uno, me fijo justamente en las que conozco. El oxígeno -2, ¿sí? Entonces, -2 por 3, -6. ¿Qué valor tendría que tener el estado de oxidación del nitrógeno para que ahí me dé -1? +5. +5, ¿sí? Por eso cuando hablamos de los números de oxidación o estado de oxidación, siempre tienen que estar con los signos. No puedo decir 1, o es +1 o -1, ¿sí?
tengo que establecer cómo está, cuál es el estado de oxidación con el que está actuando, ¿m? Porque recuerden que hay algunos elementos que tienen tanto positivo como negativo. Pero por ejemplo, los metales, los representativos, los alcalinos y los alcalinos térreos, tienen más 1, más 2, es decir, no van a tener una carga negativa. ¿M? Pero si ustedes ven la del cloro, tiene positivas y negativas. Acá vemos que el oxígeno también puede adquirir alguna vez carga positiva, el hidrógeno también, es decir, que hay que ir conociendo, recordando estas reglas para poder resolver luego, calcular el estado de oxidación de ciertas sustancias. ¿Por qué? Porque cuando hagamos ecuaciones redox, vamos a utilizar estos números de oxidación, son vitales para resolver esas redox. Veamos, a ver si es cierto que hemos comprendido y vamos a hacer estos ejercicios. Este es el ejercicio número 1 de la guía. Lo copié acá, lo transcribí. Dice, calcule el número de oxidación de cada uno de los átomos en las siguientes especies. Así que tienen, vamos a hacer un espacio acá, porque está muy pegado. ¿Sí? ¿Se ven? ¿Necesitan las reglas anteriores? Entonces, copien primero. O ya las han copiado, más o menos. Ah, las estaba terminando de copiar. Bien. Termine de copiar, sobre todo las que son más importantes. Es decir, no pongan un copy textual. Esta es lo que le acabo de hacer, esa no hace falta. Y vamos a resolver los ejercicios. Avísame, Tiziana, cuando termine. Bueno, ¿listo? Sí, ahora sí. A ver. El del agua que tiene el primero, ya es como para recordar cuál es la del oxígeno, más común. Recuerden que este número, en estos casos, por ejemplo, del nitrato férrico, este número está multiplicando todo lo de acá adentro.
Por lo que tengan en cuenta eso para los estados de oxidación, ¿sí? Para la sumatoria. Vayan haciendo. Y ya les pregunto cuáles son los estados. ¿Cómo vamos? Ya enmudecieron ya.
¿Cómo van? Más o menos. Bueno, Más o menos, profe. lo hay que ir haciendo para poder que yo lo haga, siempre digo, que yo lo haga, no tiene sentido. Tienen que intentar hacerlo ustedes. Para que o sea, al final está al revés. Es el primero el sol y después el flor. Eso no cambia nada lo que ustedes tienen que hacer. Bien, veamos algunos y a ver si van bien. Por ejemplo, ¿cuál sería la carga, el número de oxidación de este? Del ¿Puede yodo. bajar un poco la cámara, profe? Del yodo. Yo copié los que tenían ahí. Ya voy a abrir la cámara porque acá tengo todos los... del yodo. ¿Cuál es ¿Cero no es? Claro, exactamente. Todos aquellos que están, hola, todos aquellos que están en estado, con estado, que han ingresado tarde ustedes, que ya vimos las reglas. Todos aquellos elementos que se Sí, yo estaba encuentran... copiando. Ah, eras vos, Vic. Perdón, Sí. perdón, creí que era Tiziana la que me hablaba. Todos aquellos que están en estado neutro, decimos, están solos, el elemento solo, ya sea monoatómico y atómico, el estado de oxidación es cero. Generalmente lo colocamos arriba. Cero. ¿El del agua cómo sería? A ver. ¿El oxígeno? -2. -2. ¿Y del hidrógeno? +1. +1. Entonces acá tenemos +1 por 2, +2, -2, me tiene que dar 0. ¿Estamos? Acá, Perdón, profe, ¿cómo dijo? que la sumatoria de las cargas me tiene que dar 0. Entonces, ¿cómo hago eso? Multiplico el estado de oxidación por la cantidad. Cada hidrógeno tiene estado de oxidación +1. Como tengo 2, voy a tener +2 de carga. -2 del oxígeno me tiene que dar 0. Eso lo acabamos de ver recién con la regla número 1 de la sumatoria. En este, ¿cuál conocemos? La del oxígeno. ¿Cuánto es? -8. -2 el estado. Muy bien. La semisuma va a ser -8. O sea que entre estos dos, tengo que tener +8. Los elementos tienen, los metales, acuérdense que tienen el estado de oxidación, como sus valencias. O sea que el cobre, ¿qué estado de oxidación puede tomar? +2. 1. Acá está como +2. Puede ser +1 o +2. Acá es +2. Por lo tanto, el azufre, que recién lo acabamos de hacer, cuando está
con su mayor valencia, reaccionando va a ser 6. más 6. Entonces, más 2 más 6 más 8. 0. Lo mismo acá. El hierro puede ser más 2 o más 3. ¿Sí? Vamos a ver con cuál está aquí. Y vemos acá adentro cómo es la historia. El oxígeno, menos 2, ¿verdad? Esto todo me tiene que dar 0. Lo que se tiene que hacer primero es resolver acá adentro los estados de oxidación. Esto puede ser el del hierro. ¿Cuánto puede ser el estado de oxidación del hierro? 3. 3. 3 más 3. ¿Sí? O sea que todo esto multiplicado por 3 me tiene que dar menos 3. Con lo cual, acá adentro, tengo que tener menos 1. Si menos 2 por 3 es menos 6, significa que el nitrógeno acá está con... Y tiene que recordar las valencias, porque las valencias están vinculadas, nada más que lo que tenemos que saber ahora para que sea el número de oxidación es el signo. Pero acá el nitrógeno, el estado de oxidación es más 5, ¿por qué? Más 5 menos 6 sería menos 1. Multiplicado por 3, menos Menos 3. 3. Con el Menos más 3. 3 de hierro, igual a 0. ¿Estamos? Sí. Bien. Bien, Alejandro, Nicolás. Sí, profe, ahí la entendí. Sí, profe. Bueno, Siempre tiene que dar 0, ¿no? ¿cuándo no va a dar 0? Cuando sea un ion. Cuando es un ion. Por ejemplo, acá no me va a dar 0. ¿Qué me va a dar? Igual a la carga. La semisuma esa me tiene que dar igual a la carga. Pero no Menos igual 2. numéricamente, sino igual con signo. ¿Estamos? O sea que tiene que Bien. darme menos 2 en ese caso. Cuando son moléculas neutras, tiene que ser 0. Cuando son iones, la carga. ¿Acá cuánto sería igual, Nicolás? Sería igual a 1 más. O más 1. O más 1. Acá, A menos 3. menos 3. Las cargas se suelen colocar, puede ser, es lo mismo colocar menos 3 que 3 menos, o a veces vamos a encontrar 3 líneas, o 3 así. Eso depende del gusto, ¿sí? Es lo mismo. Bueno, entonces hagan solo a ver. Ya las sales son las más difíciles, pero por ejemplo, ya conocemos la del oxígeno. Y también esta, porque este es un metal alcalino, ¿se acuerdan? Que decían las reglas que va a valer 1. Más 1. más 1 y menos 2. ¿Cuál va a ser la del manganeso? Más 2. 7 positivo. A ver el resto. ¿Cogí está de Más acuerdo con 7. Luciano? Más 7.
Sí. Sí. A 7. ¿Por qué, Nicolás? Porque yo tengo acá 8 negativas. Porque este menos 2 multiplicado por 4 me da menos 8. Para que sea 0, tengo 1 del potasio y 7 del manganeso. ¿Mm? Muy bien. Algunos ya lo entendieron, perfecto. Vamos con esta, a ver. Esta me tiene que dar más 1. El hidrógeno decimos que tiene estado de oxidación, Más 1. más 1, excepto cuando está con metales, pero acá no está con metales, está con un no metal. Entonces, más 1 por 4, más 4. ¿Cuál es el estado de oxidación del nitrógeno? Menos 3. 3. Menos 3. Menos 3, bien, así se tiene que decir todo. ¿Estamos? Bien, Nahuel. Bien, ese que. Menos 3. A ver el del boro. Necesito que me digan el estado de oxidación del boro acá. El oxígeno ya la conoce. 3 positivo. Más 3. ¿Están de acuerdo con sus compañeros? Nicolás, Viv. ¿No es 6 la del boro? Oh. Ah, no, me confundí. Acuérdense que le tiene que dar menos 3. Entonces, si esto por esto es menos 6, para que me quede menos 3, tiene que valer 3, como dice Nahuel. ¿bien? La del cromo. Acá igual. Tengo que resolver lo que está dentro y multiplicarlo. ¿Mm? Y acá tengo oxígeno e hidrógeno. Menos 2 más 1. ¿Qué quedaría acá? Menos 1 por 3. Menos 1. Menos 1 por 3. Esto me tiene que dar 0. Entonces, el cromo, ¿qué estado de oxidación tiene? 3 positivo. Más 3. ¿Sí? ¿Alguno duda? ¿Ya los han hecho todos? Luciano y Neri. Sí, profe. Bueno, esperen un segundito que terminen, compañeros. ¿O ya los hicieron? Nicolás. No, Enzo, sí. me falta. Ah, bien. Pero si usted quiere seguir, no hay problema. Después lo termino. No. Quiero que hagan ustedes solo, a ver, para que pueda participar. Ok, Que profe. les interese que tienen que entender, porque tienen que entender esto para poder luego eh, continuar profundizando el tema que sigue, que la base es esta. ¿Mm? Es muy importante que lo entiendan. Buenas tardes, Enzo, ¿cómo le va? ¿Cómo, profe? No, a Enzo lo saludaba, a Enzo Vargas, ingresado, y ya se fue. Después sin saludar.
A ver, otras voces quiero ahora. Mary y Luciano sé que lo tienen claro. Ellos van a decir si está bien o mal. Pero, a ver, ¿algún otro para este ejercicio del... Está acá arriba. De este año. ¿A cuánto me tiene que dar igual esta semisuma? -2. -2, muy bien. ¿Cuál es la del oxígeno? -2, sí. -2. -2 por 7. -14. -14. ¿Cuánto tiene que tener el cromo? Estado de oxidación. 12. Haga bien la cuenta. 12, pero tengo 2 cromos. 6. 6 más 6. Acuérdense que tiene que decir, ¿eh? Porque más 6 por 2, 12. Más 2. Y ahí me queda. ¿Se entendió? En este. Alejandro. Ah, ya saco, profe. Ya saco. Sáquelo aquí conmigo. ¿Cuánto tiene que dar igual? ¿A cuánto es igual? ¿A 0 tiene que ser? Parece que no estamos prestando atención. Tiene que ser de arriba. ¿A cuánto le pusimos igual? -2. ¿Por qué? Porque esa era la carga. ¿Acá cuánto es la carga? -1. Los iones es igual a la carga, Alejandro. A ver, ¿sí? Entonces, conocemos la del oxígeno, es -2. Me da -6. ¿Cuánto será la del bromo? Y 5. Más 5. Más 5. Más cinco 5, miren. ¿En esta cómo sería, Alejandro? Tengo el número de oxidación que viene a ser de 2. ¿De quién? ¿Más o menos? Más. ¿Cuánto tengo acá? Ah, fácil. Está bien, me va. ¿Cuánto es el estado de oxidación del azufre ahí? Nicolás, ¿o bien? ¿O Ezequiel? Más 2. Tayel, bien. ¿Más 2? A ver qué dicen los compañeros. Luciano, Lenny. -2. -2 sería, profe. ¿El del azufre? Ah, no, el azufre es Más 2. +2. Más 2, claro que yo pregunté del azufre. Porque esta sabemos que es menos 2 ya. Entonces, ¿cuánto tiene que valer el azufre para que? Más 2. Más 2 por 2, más 4, Alejandro. Menos 2 por 3, Menos menos 6. 6. -6. De manera que me dé igual a la carga. ¿Mm? En cambio aquí, ¿cuánto me tiene que dar, ¿a cuánto me tiene que dar igual?
A 0. A 0, bien, Nico. ¿Por qué? Porque es neutra, no tiene carga. ¿Eh? Cuando son iones, me tiene que dar igual la carga del ion. Cuando son moléculas neutras, me tiene que dar 0. ¿Qué me tiene que dar 0? La semisuma de las cargas que están ahí en juego basadas en los estados o números de oxidación. Acá hay dos conocidas. ¿La de quién? ¿Cuánto sería la del azufre ahí? A ver. Esa la sacamos sabiendo del oxígeno y el sodio. Exactamente. ¿Cuánto es la del sodio? Más 1. 4. Más Más 1. uno. ¿Sí? Porque pertenece al grupo 1, acuérdense, tiene valencia 1 el sodio. Ah, es verdad, me confundí. Estaba diciendo del azufre. Ah, del azufre. Para vos más 4 bits. Sí, porque hice el calculito. Bien, porque yo pregunté cuál era la del azufre. ¿Está bien? ¿Tienes ahí? Sí, perfecto. Más 1 por 2, más 2. Más 4, menos 2 por 3, menos 6. Bien, este ya lo hicimos. ¿A cuánto era igual? A 0. 0. Y acá, las dos están en las reglas. ¿Mm? Es igual a 0 y el del sodio es 1 más. Más 1, por lo tanto menos 1, 0. Bien, bien. Si me gusta, hemos entendido. ¿Mm? Vamos a seguir practicando porque, como les decía, lo que viene se basa en esto que estamos viendo, ¿no? ¿Y qué se viene? Justamente entender el concepto de óxido reducción, que son estas ecuaciones, donde los estados de oxidación se modifican de los elementos que están en un compuesto. Si tenemos una ecuación de óxido reducción, tiene que suceder esa modificación. Decimos que hay oxidación cuando se pierde electrones y por lo tanto el número de oxidación aumenta. Por ejemplo, en este ejemplo que está acá, el zinc, que estaba como reactivo con estado de oxidación 0, cuando pasa como producto, su estado de oxidación se modifica a más 2. Si de 0 pasa a más 2, es porque ha perdido 2 cargas negativas, o sea, ha perdido 2 electrones, el átomo, ¿no?, de azufre. ¿Se entiende? Entonces de ahí decimos que se oxida. Y para que sea óxido reducción, una redox, la reducción tiene que estar presente también. ¿Qué le pasa a algún elemento del otro reactivo? O puede ser al mismo, ya vamos a ver cómo sucede eso. Que en este caso, que está de estado de oxidación más 2, pasa a 0. ¿Por qué? Porque ha ganado electrones y su número de oxidación disminuye. Entonces, decimos que ese elemento se reduce. Sintéticamente, un elemento se oxida cuando pierde electrones y se reduce cuando gana electrones.
Y hay otro concepto acá que debemos aplicar. Quien se oxida se le denomina agente reductor, porque es el que lo reduce a este. Y el que tiene el elemento que se reduce se le llama agente oxidante, porque es lo que le produce a este otro elemento. ¿Se entiende? Esos son los 4 conceptos que debemos entender para poder trabajar con reacciones de óxido-reducción. Es decir, las reacciones de óxido-reducción, por eso se llaman redox, son producto de que hay un elemento que se oxide y un elemento que se reduzca. Si no, no son redox. ¿Mm? ¿Se entiende? Por esto lo ya han visto en la teoría, estamos repasándolo o recordando. Bien. Gracias, Ezequiel, por contestar. Entonces, recuerden esto porque de eso se trata el próximo ejercicio, que es tratar de identificar si hay elementos que se reducen y se oxidan en reacciones o no, para decir que estamos en presencia de una reacción de óxido-reducción o no. Entonces tenemos que analizar estos cambios de estados de oxidación. Entonces la consigna sería que en cada una de estas reacciones que tenemos acá, tengamos que identificar el elemento que se oxida y el que se reduce, quién es la sustancia que actúa como oxidante y la sustancia que actúa como reductor. Primero, obviamente, identificar si son redox, voy a encontrar eso, si no, no. Entonces tengo que analizar los estados de oxidación de cada uno de los elementos que están en las reacciones. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se tiene que resolver. Van a resolver algunas. Ya no nos va a alcanzar el tiempo para todas, pero es el análisis que se tiene que hacer para identificar una ecuación si es redox o no. Si no se dan las dos condiciones, no se puede considerar que sea una reacción redox. Esta es la ecuación que está ahí. La primera. Vamos a copiar otra. Lo miremos acá. Analicemos los estados de oxidación de estos compuestos. ¿Cómo es el estado de oxidación del cloro acá? En este primer compuesto. Más 2. Más 2. ¿Por qué? ¿Por qué asume que el hierro es menos 2? ¿Por qué? El cloro, y estaba dentro de las reglas, ¿sí? Todos los que son los elementos menos 1, bien. Claro, ¿sí? yo vi la del calcio, el cloro. Cloro, usted vio calcio, no, cloro, dice ahí. Menos 1. Todos los halógenos, ¿se acuerdan del grupo del cloro? Que tienen todos más 1, más 3, más 5, más 7 y tiene menos 1. Cuando todos esos elementos están
con compuestos oxigenados, son las positivas. Ah, que dije porque está el 2 abajo, está bien. Cuando forma hidrácidos y forma sales binarias, todos esos elementos tienen la menor valencia y con signo negativo. Entonces acá va a tener, y no se olviden de esto porque son casi, el cloro es como un elemento infaltable en una redox. Sobre todo con el ácido clorhídrico. Entonces recuerden eso, los compuestos binarios, cuando está con metales y con hidrógeno, va a tomar la menor con signo negativo. Entonces el hierro, ¿qué estado de oxidación tiene acá? Más 2. Más 2. Bien. Acá el cloro, ¿qué estado de oxidación tiene? 0. 0, bien. Acá, Menos 1. menos 1. ¿Y el hierro acá? Más 3. Más 3. Entonces, ¿quién cambió? Fíjense. ¿Quiénes han cambiado de estado de oxidación? Hierro. El hierro El y hierro. cloro que se le sumó también. De más 2 a más 3. Y el cloro, ¿cuál voy a analizar? ¿Cuál cambio? ¿Este? No, No, este. no, sí. Pasó de 0 a menos 1. ¿Sí? Este es el hierro y este es el cloro. Acá, para pasar de más 2 a más 3, ¿gana o pierde electrones? Pierde. Pierde. Pierde electrones. Y entonces, ¿qué le va a pasar? Pierde electrones. ¿Qué le pasa? ¿Se oxida o se reduce? Se oxida. Se oxida, exactamente. En cambio, el cloro pasa de 0 a menos 1, o sea que gana electrones, por lo tanto se reduce. Entonces, esta es una reacción de óxido-reducción. ¿Quién se oxida? El hierro. Pasa de más 2 a más 3. ¿Y quién se reduce? El cloro. Generalmente el que se oxida y se reduce es un elemento. ¿Sí? En cambio, cuando hablamos de quién es el agente reductor o oxidante, es todo el compuesto que contenga a ese elemento. ¿Sí? Si el hierro se oxida, el cloruro ferroso será el agente. Si él se oxida, es el agente reductor. Y el cloro, acá elemento y sustancia coinciden, será el agente oxidante. ¿Sí? Porque analizo lo que le hace a esta sustancia. Lo que le hace al cloro y lo que el cloro le hace al hierro que está contenido en el cloruro ferroso. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende esto de que pierde, gana? Bueno, vamos a ver, lo vamos a aplicar en un ejercicio, en uno de los ejercicios. Ya se nos acaba la hora, así que... Vamos a ver el que sigue, ¿ah? Que tenemos dióxido de estaño. Vayan analizando mientras yo copio. Más monóxido.
Sácala aquí en copia. Díganme quién se oxida y quién se reduce. Por lo pronto al estaño le pasa algo, ¿no es cierto? La comida ya le pasó, ¿no? Y este también, aquí en el carbón, hasta con un oxígeno, hasta con dos, o sea que algo ha pasado. Entonces veamos qué le pasa a esos dos elementos. ¿Quién es el que se oxida y quién es el que se reduce? El que se oxida es el estaño. El estaño. Yo creo que se reduce el estaño. Yo Pierde digo cuatro, que se señor. oxida porque pierde 4 números de oxidación. Pierde electrones. Ujú. Veamos, a ver. ¿El estaño qué estado de oxidación tiene acá? 7 4. menos 2 más 4. ¿Y acá cómo está? En 0. Para pasar de más 4 a 0, ¿gana o pierde? Gana. Gana electrones, chicos. Por eso se queda en 0. Gana carga negativa. ¿Mm? Entonces, el estaño, si gana electrones, ¿qué le sucede? Se Se reduce. reduce. En cambio, el carbono pasa de, ¿cuánto tiene acá? Más 2 a más 4. De más 2 a más 4 quiere decir que pierde electrones. Entonces, el carbono se oxida. ¿Mm? Aquí, fíjense que cuanto más positivo es porque pierde. Pierde. ¿Puede bajar un poquito la cámara, profe? Por favor. Gracias. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno. Van a analizar el resto de las ecuaciones, ¿no? En la próxima clase las corregimos antes de entrar al método del ion electrón. Profe, ¿Estamos? Sí, Vir. ¿y cómo sería con el agente reductor y el oxidante? A ver, ¿qué dirías vos? Si el estaño se reduce, ¿el dióxido de estaño qué será? ¿El agente reductor o el oxidante? Mira acá, ¿quién se reduce? El cloro. ¿Qué es? El oxidante. Entonces este será agente oxidante. Y el monóxido de carbono será el agente reductor. ¿Vamos? Estamos, profe. Bueno, muy bien. Esto sería todo por la clase de hoy. Espero que no queden dudas. Fíjense esos ejercicios como para darse cuenta si se entendió o no. Y nos vemos el próximo lunes. Bueno, Nos profe. vemos, profe. Gracias por Nos todo. vemos, Hasta profe. luego. Chao, chao. Hasta lunes. Nos vemos, profe. Chao.